Nos acompaña hoy el doctor Fernando Ruiz Gómez para ayudarnos a entender un poco lo que se conoce hasta el momento del sistema de la reforma, el sistema de salud que impulsa el gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Y hablamos justo con él porque es la persona más idónea para entender este tema, ya que no solamente fue ministro de Salud, sino que además terminó la gestión como el ministro mejor evaluado durante el gobierno del presidente Iván Duque y le tocó lidiar con la pandemia. Cuéntenos, primero quisiera comenzar con una pregunta, digamos, la más obvia, ¿no? Colombia es considerado uno de los países con el mejor sistema de salud de Latinoamérica. La pregunta obvia sería para nuestra audiencia en Latinoamérica, ¿por qué querer cambiar lo que ha sido exitoso o algo que ha funcionado? ¿Y qué es lo que a usted más le preocupa de este proyecto? Mira, yo creo que el sistema colombiano de salud cumple 30 años. Durante los pasados 30 años ha podido crecer en cobertura de aseguramiento de la población colombiana desde un 23% que teníamos en 1990 a un 99% que tenemos en la actualidad. Un sistema que ha podido asegurar incluso más de 400.000 migrantes venezolanos, y es un sistema que durante la pandemia pudo responder a las situaciones sin, sin mayores costos para la población, y fue calificado como el 12º en el mundo en términos de resiliencia en el índice de Bloomberg. El nuevo gobierno, con la tendencia del doctor Gustavo Petro, el presidente Gustavo Petro, trae una serie de reformas: reforma laboral, reforma pensional y reforma a la salud, con un tono muy similar. El tono es limitar o prácticamente desaparecer, hasta donde se entiende, el modelo de alianza público-privada, el modelo privado que ha imperado en algunos de los segmentos sociales del país. Nosotros tenemos un modelo de aseguramiento donde las EPS, en su mayoría de tipo privado, hacen el aseguramiento. Entonces, entre los elementos que nos parece críticos está la eliminación del aseguramiento, generar un monopolio público para la atención y prestación de servicios, con una derivación a, a los privados solamente en los niveles de mayor complejidad, y otra serie de aspectos que realmente implican realmente construir un nuevo sistema con un modelo cuya transición no está bien establecida y cuyas implicaciones son muy difíciles de hacer en este momento. Si lo que vemos es que, como todo gobierno socialista, busca tal vez un mayor control estatal, ¿no? La información que se ha filtrado indica que se busca eliminar las EPS y está muy enfocado en un sistema popular de atención en los barrios, y de eso ya hay una experiencia fracasada en la vecina Venezuela, donde se buscó implementar estos programas populares que se conocieron como barrio adentro. ¿Teme usted tal vez que en Colombia, que si bien no es un sistema perfecto, tal vez no es de primer mundo, pero sí se parece o se acerca mucho más a eso, termine con esta reforma más bien pareciéndose a un sistema fracasado como el venezolano o el cubano, que si bien se ha dicho que es exitoso, pero eso después sabemos que es un mito? Mira, el primer tema que es crítico es que esto requiere unas inversiones en infraestructuras supremamente grandes, que no se Claro. ven los recursos dónde están. Segundo, no hay una disponibilidad suficiente de médicos y otros trabajadores de la salud para atender un modelo de esta naturaleza. Eh, eh, y eso genera mucha inquietud, porque finalmente no tenemos a tener un modelo que sea realmente viable y factible. Eh, estas iniciativas seguramente sí van a tener esas implicaciones. Sí, ahora usted cuando menciona el tema de los médicos, de que creo que está tapando la cámara. Sí, Pero sí. Sí, cuando menciona el tema de los médicos, que tal vez haría falta más médicos para este sistema que quieren implementar, ¿no se teme tal vez que se pueda terminar politizando por razones ideológicas, como pasó en la Venezuela de Hugo Chávez y en Brasil con Lula da Silva en sus anteriores periodos, e incluso ahora con López Obrador en México, que se termina es contratando a estos médicos cubanos que ya sabemos forman parte de un sistema esclavista donde el régimen cubano se queda con 95% de esos ingresos?
No, no se ha hablado realmente de eso, no se ha puesto sobre la mesa, pero la realidad es que no hay suficientes médicos para atender este modelo en Colombia. Al igual que pasó en Brasil, lo que sucedió en México. De manera, y lo que estamos enfrentando es necesariamente una problemática donde vamos a tener una carencia muy importante en la atención a la población. Usted dice en su columna en Semana que es una reforma masiva y radical y sin ninguna visión de construir sobre lo construido. ¿Qué propondría usted para una reforma de salud si considera que hace falta reformar algo? Mira, yo creo que hay temas que hay que abordar. Colombia es un país con una importante ruralidad. El sistema no ha sido suficientemente efectivo para llegar a las zonas más rurales y apartadas del país, pero se pueden construir modelos de atención y de servicio para llegar a esas zonas con telemedicina, con atenciones ambulatorias y con servicios portátiles. Pero eso no implica, y el peor error que está aquí es destruir el modelo que está para que cubre 50 millones de colombianos para ir a una atención hacia 5 o 6 millones de colombianos, cual se puede hacer dentro del modelo actual. Esa es la gran inquietud que hay y lo que yo creo que es necesario. Sí hay cosas que cambiar indudablemente en el sistema, pero cambiar de un sistema para introducir otro sistema de naturaleza completamente diferente es un error que se va a traducir en mayor mortalidad y en mayor dificultad de acceso a los colombianos a los servicios de salud. Y ya para terminar y no quitarle más tiempo, ¿teme usted que este sistema que propone el modelo de Gustavo Petro, que es más, mucho más, con mayor control estatista, mucho más estatista, termine pues perjudicando a los colombianos porque termina siendo un modelo más politizado, más cambiado por razones ideológicas? Sí, vamos a terminar seguramente con listas de espera muy largas que en este momento no existe en el sistema colombiano, listas de espera para acceder a cirugías, a consultas especializadas. Vamos a terminar probablemente con discontinuidades o fragmentación mayor de la atención entre esos primeros niveles y la alta complejidad. Y también vamos a tener riesgo alto de corrupción pública por la cantidad de recursos que se va a entregar a los entes territoriales para su ejecución. Teme que esto genere mayor corrupción. Yo sí creo que tenemos riesgo muy alto de corrupción. Bueno, de esta manera le doy las gracias por habernos atendido, por haber hecho ese esfuerzo de atendernos unos minutos acá en Panam Post al doctor Fernando Ruiz Gómez. Él fue ministro de Salud durante el gobierno del presidente Iván Duque. Muchas gracias, doctor.